Ejercicio 1 de la unidad 8. La justicia investiga a una taninera radicada en La Escondida por posible contaminación. La justicia federal decidió actuar de oficio ante la posible contaminación de las aguas en que estaría incurriendo la empresa taninera radicada en La Escondida al arrojar desechos tóxicos al cauce del río Negro, perjudicando así, además, al río Paraná, muy cerca de la toma que SAAMEP utiliza para el consumo humano. La justicia solicitará un estudio de impacto ambiental a la propia empresa y dará intervención a la Policía Federal Argentina para que extraiga muestras de agua vertida al río Negro por la empresa y las envíe al laboratorio de esa fuerza y al laboratorio central de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral, a fin de determinar la presencia de sustancias tóxicas industriales. Asimismo, se requerirá al Ministerio de Producción los estudios de impacto ambiental de la empresa, registros, autorizaciones y toda documental relativa a la actividad industrial que desarrolla la planta industrial. Finalmente, se requerirá un estudio de ecosistema acuático a la Universidad Nacional del Litoral a fin de determinar perjuicio en la fauna acuática como consecuencia de aguas residuales al río Negro y al río Paraná. 14 de marzo de 2010, fuente, Diario de la Región. Suponga entonces que el costo por tonelada adicional de producir tanino es igual a 10 por Q más 120. Por otro lado, la demanda inversa del tanino, es decir, la demanda expresada en términos de P en función de Q, viene dada por P igual a 320 menos 40 por Q. Y también que el impacto ambiental de producir una tonelada de tanino se estima en 50 pesos. Entonces, el ejercicio nos pide calcular el costo marginal social. Nosotros sabemos que el costo marginal social es igual al costo marginal privado, es decir, al que tiene la empresa o la producción sin tener en cuenta las externalidades, a lo cual se suma el costo marginal de la externalidad propiamente dicha. Entonces, costo marginal social es igual al costo marginal privado más al costo marginal externo o de la externalidad. Entonces, sumando 10Q más 120, que es el costo marginal privado, más 50 pesos por impacto ambiental de una producción de tanino en forma de externalidad, lo ponemos en el formato de 50 por Q, por cada tonelada de tanino. Entonces nos queda 10Q más 120 más 50Q. Despejando o reagrupando, obtenemos que el costo marginal social es de 60Q más 120. El inciso B nos pide determinar el equilibrio de mercado y el equilibrio socialmente eficiente. Entonces, el equilibrio de mercado nosotros sabemos que viene en la igualación del beneficio marginal social con el costo marginal privado. El beneficio marginal es igual al costo marginal privado. Los datos del ejercicio que nos brinda son 320 menos 40Q, que es la función de demanda, igual al costo marginal privado 10Q más 120. Es decir, en este caso no contemplamos la internalización de las externalidades. Despejando, reagrupando Q, las variables que tienen multiplicando a Q y las variables los coeficientes que no tienen variable, llegamos al valor de 4 toneladas. Luego, el equilibrio socialmente eficiente es aquel en el cual se iguala el beneficio marginal, pero con el costo marginal social, es decir, aquel que sí contempla los costos externos generados por la producción, en este caso el tanino. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es igualar el beneficio marginal, es decir, la función de demanda provista, 320 menos 40Q, lo igualamos con 60Q más 120, que fue el costo marginal social que calculamos en el inciso A. Despejando, esto nos da un valor de 2 toneladas. Es decir, que el equilibrio socialmente eficiente es menor al equilibrio que arroja el mercado sin
contemplar las externalidades, que era de 4. El inciso C nos pide representar en un mismo gráfico las curvas de beneficio marginal, costo marginal privado y costo marginal social. Señalar cuál representa la demanda de tanino y cuál la oferta. Bueno, en el gráfico incluimos las tres curvas, la curva roja o la recta roja de beneficio marginal, que es la demanda, la curva o recta verde, que es el costo marginal privado, y la curva o recta violeta, que es el costo marginal social. El equilibrio de mercado está marcado en la intersección de la curva de costo marginal privado o de oferta privada con la curva de demanda, un valor de 4 como vimos, y un valor de 4 aproximadamente, y unos valores de costo marginal y de beneficio marginal en el orden de los 160. Y por otro lado, el equilibrio socialmente óptimo se da donde se iguala este beneficio marginal social con el costo marginal social, y como eso vimos en el inciso anterior, se da en un nivel de producción de 2 y de un orden de magnitud de costo marginal y beneficio marginal de 240 aproximadamente. La superficie contemplada entre los puntos R, S y T es una superficie que se llama pérdida irrecuperable de eficiencia y que surge de contar con un nivel de producción en el cual el beneficio marginal social es menor al costo marginal social. A un nivel de producción de 4, si ustedes observan la curva roja de beneficio marginal, es menor el nivel que tenemos a ese mismo punto de 4 en la curva violeta. Es decir, el punto S es mayor al punto T, medido verticalmente. Eso implica que tenemos más costos marginales de los que beneficios a ese nivel de producción de 4. Entonces, y lo mismo si vamos desplazándonos hacia la izquierda, 3,9, 3,8, y así la sumatoria de estas ineficiencias para todos esos niveles de producción que van de 2 a 4 se pueden reflejar en una superficie que es la que se muestra en el triángulo RST, que demarca la pérdida irrecuperable de eficiencia por producir mayores niveles a los óptimos. Esos niveles de producción generan más costos a la sociedad que beneficios. Y solamente llegaríamos al nivel óptimo a un nivel de producción de 2, donde se iguala el costo marginal social con el beneficio marginal. Eso se da en el punto R, donde se cortan ambas curvas. Finalmente, en este inciso nos solicita completar los espacios vacíos y subrayar la respuesta correcta según corresponda. Entonces, dado lo que fuimos realizando a lo largo del ejercicio, observamos que a medida que aumenta la producción de tanino, la cantidad de contaminación aumenta. Y por lo tanto, el costo marginal externo también aumenta. El equilibrio de mercado indica una cantidad de, como vimos, 4 toneladas por mes, a un precio de 160. Dicho equilibrio es ineficiente, como vimos. ¿Por qué? Porque el costo marginal social es superior o mayor que el beneficio marginal, mientras que debería ser igual. La cantidad de equilibrio eficiente es de solo 2 toneladas por mes, por lo que hay una sobreproducción de 2 toneladas por mes, la diferencia entre 4, que es el equilibrio de mercado, y 2, que es el equilibrio socialmente óptimo. Entonces tenemos una sobreproducción de 2 toneladas por mes y una pérdida irrecuperable igual a la superficie que nos da el triángulo RST.
provocada por la externalidad de la contaminación. Señalar en el gráfico de dichas letras, eso ya lo hicimos. Indicar cuáles son los 3 métodos principales que utilizan los gobiernos para enfrentar las externalidades negativas, como el caso analizado. Entonces, la teoría vemos que los métodos principales utilizados por el gobierno son los impuestos, los cargos por emisiones y los permisos de emisión negociables.